Buenos días. ¿No os habéis preguntado cuando veis a estos personajes cómo diablos han llegado a donde han llegado siendo como son? Pues uno esperaría que los que ocuparan los cargos más altos tuvieran más aptitudes que una actitud atrevida, una melena rubia y una familia de rancio abolengo. ¿Por qué esto debería importarnos? Porque como todos habremos visto en nuestra vida profesional, los buenos puestos no son infinitos. Y por cada persona poco meritoria que ocupa uno de estos, hay otras, probablemente preparadas y brillantes, que se han quedado sin oportunidades. Esto no es un problema individual, esto afecta a la eficiencia económica y al buen funcionamiento de la sociedad. Estas dinámicas las estudiamos en movilidad social, que incluye dos movimientos. Uno ascendente, que implica la posibilidad que tienen las personas pobres de poder mejorar la situación de vida a lo largo de su trayectoria, pero también la contraria, la movilidad social descendente, que es la posibilidad que los más ricos bajen en la escala económica si lo comparamos con su punto de partida inicial. Una sociedad que asegure una igualdad de oportunidades debería darse estos dos movimientos de manera más o menos fluida. Y esto estaban mirando estos investigadores, Howard y Reeves. Lo que hacían era observar cómo eran los ingresos de 3.000 personas cuyas habilidades, tanto cognitivas como sociales, habían sido medidas durante la adolescencia a través de test estandarizados. Y se encontraron con algo interesante. Un grupo de personas, hijos de familias con altos ingresos, tuvieron unos resultados en los test que estaban pues, entre malos y deprimentes. Uno esperaría que a este grupo les hubiera ido mal. El 43% seguía estando en el grupo de ingresos más altos. Similares resultados hemos encontrado en Suecia, en Canadá. Este estudio muy interesante de Reino Unido muestran un mismo patrón. Al parecer, el éxito se hereda, pero no se hereda por pura vía genética. Estos investigadores identificaron una serie de variantes genéticas que predicen bastante bien el éxito educativo. Estas variantes se distribuyen de manera homogénea entre los grupos de altos y bajos ingresos. Sin embargo, no se trasladan directamente a los resultados, porque aquí hay una fuerte interacción con la situación de la familia de origen. Todos estos estudios muestran el mismo patrón. Niños de altas capacidades que vienen de familias pobres se acaban graduando menos de la universidad que sus contrapartes, es decir, los niños poco dotados, pero que vienen de familias ricas. A esto le llamamos el suelo de cristal, aquel mecanismo de protección que impide a los que vienen de las familias más acomodadas de caer en la escala económica. Las familias de más ingresos movilizan todos sus recursos económicos, toda su agenda de contactos para proteger a sus hijos más lerdos, e impedir que caigan por la escalada, por la vida económica, ¿no? Que acaben al fondo de la escala de ingresos. Y al otro lado tenemos el suelo pegajoso, es decir, aquello que impide o que dificulta a los que nacen en las familias más modestas para poder ascender en la vida profesional. Las familias más ricas acaparan las mejores oportunidades para sus hijos. Las familias más modestas no tienen oportunidades distintas que ofrecer a sus hijos de las que ellos tuvieron. Esto lo muestra con bastante detalle el último estudio de la OCDE en la que se preguntan si nuestro ascensor social está roto. ¿Qué muestran para España? Durante generaciones hubo un movimiento social muy ascendente, décadas. Durante décadas vimos que los hijos de padres sin estudios lograron terminar carreras universitarias, lo cual es un factor muy importante para poder ascender y estabilizar la situación socioeconómica. Pues al parecer este movimiento tan importante que hemos visto se está frenando. En este momento solo 1 de cada 10 hijos de padres sin estudios consigue terminar una carrera universitaria. Lo vemos de otra manera.
1/3 de los hijos de trabajadores manuales en el conjunto de países de la OCDE son también trabajadores manuales. En España es la mitad. La mitad de los hijos de trabajadores manuales son a su vez trabajadores manuales. El peso del origen social es más importante si nos comparamos con el resto de los países. Una de las conclusiones del estudio, desesperanzadora, es que con los niveles actuales de movilidad intergeneracional que vemos en España, un niño, una niña que nazca hoy en una familia pobre va a necesitar 4 generaciones, requeriría 120 años para poder alcanzar el nivel de renta medio de la sociedad en la que ha nacido. Pues entre el techo de cristal, el suelo de cristal y el suelo pegajoso tenemos la casa hecha una mierda. Y ya me gustaría a mí que esto fuera tan fácil de arreglar como llamar a un par de gemelos guapos. Llamar a estos dos que nos levantaran el suelo, el techo, nos quitaran las paredes, aunque nos dejara la casa entera oliendo a fritanga. Pero en nuestro caso, las reformas las hacemos con políticas públicas y en esto no vamos a ciegas. Tenemos evidencias de que hay algunas que son más efectivas para poder igualar oportunidades. Una primera que nos permitiría limpiar este suelo empantanado en el que nacen algunos es el acceso a escuelas infantiles de calidad. Sabemos que para los hijos de padres con estudios, ir o no ir a una escuela infantil es un asunto de conciliación. A los niños en realidad no les afecta en nada, pero a los hijos de padres sin estudios, ir a una escuela infantil de calidad significa una diferencia fundamental. Sabemos que los primeros años de desarrollo son fundamentales. Dar un buen nivel de estímulo en estos primeros años, registramos las consecuencias de estas primeras experiencias hasta la vida adulta. Sabemos que por cada año extra de ir a una escuela infantil de calidad, disminuye en un 2% la tasa de abandono educativo, aumenta en un 3% el salario en la vida adulta. El ir a una buena escuela infantil se asocia con una mejora en los resultados educativos cuando comienza la escuela. Y cuando comienza la escuela, ahí también tenemos una diferencia fundamental en la forma en que las familias pueden afrontar los problemas que tienen sus hijos en las escuelas. Los hijos e hijas de padres que tienen estudios, que tienen buenos trabajos, pues estos padres van a tener tiempo y los conocimientos de ayudar a sus hijos. Van a estudiar con ellos, van a hacer los deberes. Cuando ellos no tengan los conocimientos suficientes para poder apoyarlos, pues les pueden pagar un tutor, los pueden mandar a una academia. Ninguna de estas cosas puede hacer una familia sin recursos. En esta diferencia se basa la idea del modelo de tutorías de Chicago. ¿Qué es lo que hacen? Pues se centran en los niños y niñas con más riesgo de abandono educativo. Les hacen tutorías personalizadas, son solo 2 niños por cada tutor. Tienen 1 hora de tutoría diaria. Este programa, que nació en alianza de la universidad y una ONG, ha sido intensamente evaluado en las últimas décadas. Han disminuido en un 50% los suspensos, han bajado las tasas de repitencia y las de abandono educativo de manera muy, muy importante. No solo eso. Aquí vemos el retorno económico que tienen distintos programas de lucha contra la pobreza infantil en Estados Unidos. El modelo de tutoría de Chicago está arriba. No solo es un programa altamente efectivo en lo educativo, sino que también en lo económico es un programa barato. Y avanzamos hacia los estudios postobligatorios. Sabemos por un estudio de Save the Children que 1 de cada 4 estudiantes del 20% más pobre no tienen acceso a becas, aunque cumplan los requisitos. Podemos hacer el sistema de becas más equitativo. ¿De qué manera? Mejorando la manera, el acceso para los más vulnerables. Sabemos que hay familias que por la naturaleza de sus ingresos entran peor en el sistema. Los hijos de familias monoparentales, los hijos de padres sin ingresos. Además, las becas se conoce su resultado cuando ya va bastante avanzado el curso escolar. Para aquellos que no tienen recursos, empezar unos estudios que no saben si van a poder financiar es un riesgo muy alto. Es
cierto que tenemos la casa hecha una mierda, pero también tenemos evidencias que nos dice cuáles son las mejores reformas que podemos implementar para poder tener una casa soñada. Y solo una última cosa, quería dedicar esta charla a Victoria Panadero, a Manuel Jorquera, que son representantes de esta generación llena de sacrificios y esfuerzos, que vieron cómo sus hijos tenían las oportunidades que ellos no tuvieron. Muchas gracias.